Mi nombre es Gerardo Abraham Fuentes Pereira, matrícula 1795321 y vamos a hacer la práctica auto digital 3. Modos de diccionamiento. Como objetivo, vamos a hacer que el alumno identifique y use cada uno de los modos de diccionamiento. El procedimiento es que el alumno realizará varios programas y equipos a utilizar es pues nuestra computadora y el CodeWarrior. Pero hay cinco tipos de modos. El inmediato que se refiere al uso de constantes, que es el uso de una dirección, mientras que el implícito se refiere al registro interno de MCU y relativo al uso de preguntas. Desarrollo de la práctica. El modo inmediato. Planteamiento es cargar el acumulador A con el valor F0 y después sumarlo al acumulador A el valor de 0D y cargar el registro índice HX el valor 1234. Vamos a determinar cuál es el valor resultante del acumulador A, cuál es el valor del bit menos significativo del registro, y este es el diagrama que se nos presenta. En base a este diagrama, las instrucciones que vamos a realizar son las siguientes. Lo primero que se nos pide es cargar el valor LDA. F0. Después a este le sumamos el valor de 0D. Al registro de HX es el valor de 1234. Y para finalizar utilizamos la instrucción de BRA. Lo guardamos. Y empezamos a... Bueno, hasta esta parte nos marca el registro A, el acumulador A en ceros, hasta que pasamos a la siguiente instrucción. Como podemos ver, aquí el valor ya cambió. Le sumamos el valor de 0D. Y nos da como resultado FD. Dentro de las preguntas que se nos hicieron es cuál es el valor de la acumuladora. Ese valor es FD y del byte es 34. Continuando con la práctica, tenemos que el siguiente modo es inherente o implícito y el planteamiento es: el programa borrar el valor albergado al acumulador A, después lo complementa e incrementa el registro índice HX. Determinamos el valor del acumulador A y el valor resultante del registro de HX. Igualmente nos presenta un diagrama. En este caso lo dejamos de correr. Nos regresamos al main. Y de aquí debajo empezamos a escribir. Nos dice que carguemos el valor de... Más bien que borremos el valor de A. Entonces eso se hace con CLRA. Eso ya lo va a borrar. Com A, es decir, complementa A. Y realizamos un incremento en X.
Corremos el programa, guardamos los datos y nos vamos hasta la instrucción que nos interesa. Aquí podemos ver que el valor de A ha sido limpiado. Después esto se niega. Y por último, aquí en 34 vamos a tener una 35, que es el incremento. Nos regresamos aquí y las preguntas que tenemos es cuál es el resultante acumulador A, es FF, y del registro índice HX es 35. Tenemos y nos regresamos a nuestro líneas de código. Como siguiente modo, el modo directo. En el siguiente programa se carga de acumuladora con el contenido de la dirección 80 y se suma con el contenido de la dirección 81 y el resultado se deposita en la dirección 84. Antes de correr el programa es muy importante, tenemos que tener los siguientes datos: 8045 y en 81 de A. Vamos a determinar cuál es el valor resultante de la suma de esos dos valores y qué valor se almacenó en la dirección 84 y por qué se da la diferencia. Igualmente tenemos el diagrama. Cargamos LD con lo que tenemos en el registro 80. A este registro le vamos a sumar lo que tengamos en la dirección 81. Y guardamos en el registro 84. Corremos el programa. En este caso nos vamos a memoria. Aquí colocamos el valor de 45. De este lado colocamos DA. Y nos vamos hasta donde nos interesa. Ok, nos vamos a registros. Y aquí tenemos que el valor de A ha sido cambiado por 45, que es el mismo que tenemos en la memoria, en la dirección 80. Después estamos sumando el valor de la dirección 81, que es de A, y tenemos que el registro es 1F. Sin embargo, si nosotros sumamos los 45 más DA, nos da igual a que es 11F o 1F. Aquí se nos muestra como 1F, ya que recordemos que es únicamente de 8 bits. El otro valor 1 pasa a ser un acarreo. Y por último tenemos que el valor ha sido guardado en la dirección también 84. Y como podemos ver, aquí tenemos el valor 1F, que es el mismo que tenemos aquí en esta dirección en A.
dentro de las preguntas que nos hicieron es cuál fue el resultado de la suma binaria, y de los valores es 11F, el valor mencionado es 1F, y por qué es la diferencia es porque yo lo expliqué, es por la memoria, donde uno de sus dígitos pasa a ser el acarreo. Como siguiente modo tenemos el modo extendido. Cargar como lo dará el contenido de la dirección 100, restarle el contenido de la dirección 101 y el resultado depositarlo en la dirección 102. Esas dos direcciones se van a cargar con 0, D0 y F4F. De igualmente tenemos el diagrama. Nos vamos de nuevo al código. Este es el modo extendido. Se nos pide que cambiemos el A, o que tengamos en el registro en la dirección 100. A esto vamos a sumarle el valor de la 101 y esto vamos a guardar en la 102. Lo guardamos y tenemos que llenar los registros. Nos vamos a registros. Tenemos los valores del modo anterior y aquí vemos cómo cambió a lo que tenemos aquí en el registro, en la unidad de direccionamiento 100. Le sumamos lo de la 101 y guardamos en la 102. Como podemos ver, es el mismo resultado del modo anterior. ¿Cuál fue el resultado depositado en la dirección 102? El valor es 11F. Sin embargo, el valor depositado es 1F. El otro modo es modo indexado. El planteamiento es sumar dos palabras de un byte cada una y utilizar el modo indexado. Igualmente se nos dice que antes de correrla debemos tener estas direcciones con estos valores. Nos dice cuál fue el del resultado y el valor depositado en la dirección 102 y se nos presenta un diagrama. En este caso, aquí tenemos ya las instrucciones. Y vamos a correr el programa. Aquí únicamente vamos a llenar estos valores. Esto más que nada para que el programa no falle.
un 8A. Entonces nos vamos registros y aquí tenemos que el valor ha cambiado de A y posteriormente se ha cuadrado. En este caso se nos pregunta cuál fue el resultado de la suma. El valor de la suma que se dio es 15A y recordaremos que eso está guardado en una memoria o índice de 8 bits, por lo tanto solo nos muestra 5A. Mismo valor, que bueno, ahí está, que se guardó en el registro 102. El siguiente modo es el modo inmediato, relativo, indexado, inherente. El planteamiento es programa para borrar una tabla de memoria de la dirección de 100 hasta la 17F. Y vamos a verificar las direcciones hasta las... Aquí nos presenta el diagrama. Primeramente depositamos que es el valor de registro 100 en HX y el valor 00 en el acumulador A. Asimismo vamos a empezar a realizar una comparación de estos, donde el acumulador A nos va a indicar en qué dirección nos vamos a ir colocando y vamos a ser borrado, y con X vamos a ir incrementando 1. Este mismo hacemos la comparación y fin. Sin embargo, hay un pequeño problema en ya que si nosotros hacemos la comparación diciendo que vamos a empezar a sumar de uno en uno hasta llegar a los 127, que son los registros que hay desde la 100 a la 17F, el problema es que al llegar a 128, que es aquí en esta parte, 128 va a ser un valor negativo, ya que recordando que signo se determina por el primer dígito. Si es 0 es positivo, si es 1 es negativo. En ese caso, para solucionar esto hay que invertir las cosas y utilizando lo que es el valor de 127 menos 127 cargarlo en A y restando 1, y va a ser solamente sumar 1, y asimismo cuando llegue a la comparación se va a detener porque ya no excede ese pequeño ciclo que sucedía si lo tuviéramos. Para ello tenemos este código. Aquí tenemos lo que es el ciclo. Aquí estamos realizando un borrado, el borrado que se nos pide, el incremento en A, la comparación y el ciclo. Lo corremos.
y nos vamos hacia el modo inmediato. En registros, aquí podemos ver que ya empezó el ciclo, hay un incremento y podemos ver que el primer dígito ya es borrado. Asimismo va a haber un incremento en A, aquí lo tenemos, vemos la comparación, se vuelve a repetir el ciclo, podemos ver el segundo registro ha sido borrado. Repitiendo esto, el tercer registro ha sido borrado y eso se va a repetir hasta la dirección 117 F, es decir 128 direccionamientos. De mi parte es todo, que tengan buenas tardes.